¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos todos amigos. Soy el doctor Marco Antonio Rodríguez y vamos a tener una clase en vivo. Vamos a hablar acerca de las heridas en la infancia. Vamos a complementar la vez pasada, la clase de la semana pasada, ¿qué es una herida? ¿Cuántas heridas hay y cómo se manifiestan en la vida de las personas adultas? ¿Cuáles son las características físicas? ¿Cuáles son los problemas subconscientes, mentales que nos dan estas heridas? ¿Cómo nos afectan? Y hablaremos algunas ideas de cómo resolver y sanar estos temas. Así es que si te interesa, pues quédate. Si estás viéndonos de manera diferida, pues te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Doctor Marco Antonio Rodríguez, donde podrás acceder a todas las clases en vivo desde hace más de 6 o 7 años. Muy bien, y mientras tanto vamos a dar los anuncios parroquiales. Este mes de vacaciones vamos a tener un taller justamente acerca de las heridas de la infancia. Vamos a hablar muy profundo qué es una herida, cómo se forma en los niños, cómo afecta el cerebro de un niño, cuáles son las características de cada una de las heridas y algo muy importante, cómo vamos a sanar. Nuestro taller, sanando las heridas de la infancia, lo vamos a dar a través de la plataforma Zoom los días 25 y 26 de abril y después un día extra de clase que va a ser el 2 de mayo. Van a ser 3 días donde vas a tener 3 sesiones y 2 ejercicios de meditación para sanar el subconsciente. Después de esto, les avisamos que el día 24 y 25 de mayo vamos a tener el próximo taller Alquimia de Vida en Ciudad de México. En Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua vamos a tener taller Alquimia de Vida 28 y 29 de junio. Y después vamos a tener en Medellín, Colombia, Alquimia de Vida 15, 16 y 17 de agosto en su formato de retiro de 3 días. Y en Bogotá vamos a tener el retiro de biodescodificación de enfermedades y relación con el cuerpo del 22 al 24 de agosto para toda la gente de Bogotá. Así es que bueno, pues ahí les vamos anunciando todas las siguientes fechas. Muy bien, mis queridos amigos, pues vamos a hablar de las heridas. ¿Qué es una herida en la infancia? Vamos a recuperar un poquito la clase anterior. Los niños pequeños, los seres humanos, somos seres muy complejos, con cerebros muy complejos y absolutamente delicados. Son cerebros muy sensibles y tienen varias características. El cerebro de un niño pequeño necesita mucho cuidado, protección y necesita conexión con los dos seres que le dieron la vida para que su cerebro se pueda desarrollar correctamente. En los animales hay cosas un poco diferentes. Mientras más complejo es el cerebro de un mamífero, que son los cerebros más complejos, mayor es la cantidad de tiempo que los cachorros o los niños tienen que estar con sus padres, ya que al ser los cerebros mucho más complejos,
tardan mucho más tiempo en reconectarse, reprogramarse y aprender a vivir. ¿Cuáles son los cerebros más complejos de la naturaleza? Bueno, los cerebros de los primates, por ejemplo, los gorilas y los chimpancés, cuyos cachorros pues están muchísimo tiempo y tienen que ser educados tanto por los padres como por la manada. Los elefantes y los cetáceos, como las ballenas y los delfines, son los cerebros más complejos y es justamente las especies que tienen que estar con sus progenitores por más tiempo. Los seres humanos, al ser complejos, al tener sistemas emocionales, de memoria, de conducta, de libre albedrío, lo cual hace muy complejo esto, necesita una gran cantidad de conexión afectiva. Necesitan sentir un ambiente de seguridad muy profunda, de certeza. Necesitan tener días muy establecidos, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que estar dado idealmente por la mujer y el hombre que les dieron la vida. Cuando las condiciones no son las ideales y no hay protección, no hay amor, no hay conexión emocional, no hay conexión amorosa, entonces el cerebro humano va a crear una manera de protegerse, va a crear dos cosas. Uno, una interpretación de por qué la vida no está siendo tan bonita, tan segura, tan agradable. Va a crear su propia historia y de acuerdo a la interpretación que este ser cree, entonces va a crear en sus neuronas y en su conducta métodos para defenderse, para huir de todo aquello que le parezca malo y métodos de supervivencia. Por ejemplo, en las heridas de rechazo, los niños se juzgan a sí mismos y se echan la culpa de el rechazo que les dan los padres. Cuando un niño quiere ser abrazado, quiere jugar, quiere ser escuchado y los padres lo rechazan, entonces este rechazo sí hace preguntar al niño, ¿por qué me están rechazando? Y la contestación siempre es, porque no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente valioso. Y entonces viene un juicio y un enojo contra sí mismo. Se avergüenzan de sí mismos y entonces estos niños crean la historia. Prefiero no ser visto, prefiero no hacer ruido, prefiero ocultarme para evitar el rechazo de las personas. Y mi manera de evitar el rechazo y el dolor va a ser ocultándome, escapándome, huyendo y tratando de ser invisible. Esto es una herida de rechazo. Esto afecta claramente tanto a la conducta como al cuerpo del niño. En la conducta, estos niños se vuelven silenciosos, se vuelven muy callados, tratan de no llamar la atención, son tristes, no hacen ruido, no hablan fuerte, ¿sí? Comen cosas blandas que tampoco hagan mucho ruido.
y crean esa máscara que es no existo, no ocupo espacio, no ocupo atención. Y estos cuerpos, los cuerpos de estos niños, lo que hacen es que se vuelven muy delgados. Se adelgazan, no comen mucho y el adelgazamiento de este cuerpo implica que los niños creen que no merecen ocupar mucho espacio. Los niños que tienen las piernitas muy flacas, los bracitos muy delgados, que se hacen literalmente como tubitos, estos cuerpos son para esconderse, para no ser vistos, y tienen una idea y una creencia que es no merezco ser visto, no merezco ocupar espacio, no merezco ser abrazado, no merezco ser amado, no merezco la vida, no merezco ser feliz, y tienen en el subconsciente la idea de quererse morir, desaparecer, y eventualmente valoran el tema del suicidio porque han creado profundamente no merezco la vida. Todo esto a los 6 o 7 años ya está conformado y las neuronas del niño se conectan y empiezan a funcionar así. Y el cerebro crea esta historia que se convierte en la edad del adolescente o la edad adulta. La historia no merezco vivir. Cuando estas personas crecen, ¿sí? Son personas delgadas y todas estas historias que se crearon en la infancia van a empezar a desarrollarse como conductas. Adultos callados, delgados, que les enoja que les regalen cosas, que les festejen, les enojan que les aplaudan y tienen una profunda tristeza por sus cumpleaños, e inclusive cuando tienen logros en el trabajo o en la escuela les molesta ser reconocidos, tienden a rechazar los premios, los reconocimientos, rechazan estas cosas y son capaces de darle a los demás, pero no de recibir ni de darse a sí mismos. Todo esto bajo la historia no merezco vivir. Son personas grises, tristes, y esto se llama herida de rechazo. Muchas veces vamos caminando en el parque, en la calle, y voy viendo los cuerpos súper delgados, sin pompis, sin músculo de estas personas. Inclusive muchos de ellos van a consulta porque no pueden subir de peso, van al nutriólogo, van al gimnasio y simplemente entran en la historia, no puedo subir de peso, por más que como, y no es que coman mucho, mi cuerpo no sube. Se preocupan, se frustran por más que toman proteína y se sienten pequeños, ¿sí? Se sienten muchas veces avergonzados de sus cuerpos delgados. En la edad adulta, estas personas, cuando hay problemas, dificultades o peleas, tienden a desaparecer. Se callan, se dan la media vuelta y desaparecen. Hacen ghosting, como se llama ahora, desaparición, y huyen muchas veces para no confrontar. Cuando tienen problemas,
se sienten tristes con ellos mismos, se culpan y entonces se castigan apartándose de las relaciones. Tienden también a buscar el uso de sustancias como alcohol, algún tipo de drogas o adicciones a videojuegos, a apuestas, cosas así, adicciones que les haga sentir de alguna manera que la vida tiene sentido. Bueno, piensa en algunas personas así y piensa si conoces a alguien o si tienes algunas conductas similares a estas. La mayoría de los humanos tenemos 2 o 3 heridas que son muy obvias y a veces podemos tener parte de esta. Haz una pequeña reflexión. ¿A quién conoces o si alguna vez te has comportado de esta manera? Y recuerda, en caso de sentir que te resuena estas conductas, ¿en qué momento de tu vida te sentiste rechazado? Hemos tenido ahorita una paciente justamente en el curso que hicimos de sobrepeso y alimentación, que por cierto está buenísimo, por ahí les vamos a compartir algunas fotografías. Tuvimos una paciente justamente que llegó con una delgadez extrema y con ganas de subir de peso. Lo que hicimos fue trabajar durante 2 meses con meditaciones, clases, reprogramaciones y una dieta adecuada. Y lo que ocurrió con el cuerpo de esta alumna extraordinario es que subió mucho de peso, músculo, le gustó mucho más la comida y trabajamos un tema que es merezco vivir. Bueno, estas personas pues tienden a tener problemas de pareja, abusos, problemas financieros, en el trabajo luego los tratan mal, abusan de ellos y no pueden poner límites. ¿Cuál sería la sanación? Bueno, para que tengas una idea de cómo se sanan las heridas de la infancia, lo primero que tenemos que ir es a reconocer que existe la herida. Se reconoce y se reconocen las actitudes, las conductas, los pensamientos. Y hay que entender cómo funciono, qué me pasa, de dónde viene esta tristeza, comprenderlo primero, poderte ver al espejo y entender las razones por las cuales actúas de esa manera, ¿sí? Una vez que reconoces tu herida, tenemos que ir. Y esto lo vamos a hacer en el taller de que empezamos el 24, vamos a ir a la infancia y tenemos que tocar los recuerdos, las memorias, las palabras, todos los recuerdos sensoriales que quedan en la mente de las personas y tenemos que sacar esa tristeza, que a veces es una tristeza muy profunda la que queda atorada aquí. Es necesario sentir el rechazo, sentir el dolor para que se pueda eliminar, pueda salir del subconsciente y después contactar con las memorias y con los puntos de vista y las creencias, que son ¿cuáles? No merezco la vida. Merezco morir, no merezco festejarme, no merezco los regalos. Y
una parte muy importante de la terapia es enseñarle a las personas a borrar, desprogramar, destruir todas estas memorias de no valgo y no merezco, quitar, también desconectar las neuronas de todas las veces que esta persona lo ha dicho, lo ha vivido y lo ha cumplido, y entrar en un punto cero de donde la gente comprende todo esto que he vivido durante este tiempo no han sido más que creencias, más que memorias, más que la capacidad de un niño para sobrevivir. Y esas capacidades quedaron presentes en mi vida. ¿Sí? Y entonces, al sanar esta historia y reprogramarnos, reprogramar la mente, debemos programar en la persona. Y esto es lo que hacemos tanto en terapia como en los talleres. Programar. Yo soy merecedor de la vida. Yo merezco la vida. Yo merezco el amor. Yo merezco la compañía. Me están preguntando, ¿cómo sanar el patrón debo sentirme suficiente? Lo estoy explicando justamente. El punto, y es muy importante, ¿sí? Es ir a la infancia. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos de esos momentos donde no te sentiste valiosa y suficiente, esos recuerdos y memorias están atrapados en tus neuronas, en tu sistema límbico. Lo ilustran demasiado bien y científico en la película esta de Intensamente. Si no la has visto, ve a verla. Se ve perfectamente cómo funciona el sistema límbico. Tiene miles y millones de memorias, creencias, y tiene unas islas, las islas centrales, que son las que generan tu existencia. Una de esas islas es la isla de la autoestima, que son tus creencias acerca de ti. Esas creencias, que es cómo te trataron papá y mamá, quedan como soy feo, soy tonto, no soy suficiente, nadie me quiere, el amor no existe, los hombres no saben amar, las mujeres no saben amar, nadie me amará. Todas estas cosas, escúchenme bien, las tiene ya un niño de 6 y 7 años. De hecho, la autoestima se sella hasta los 8 años. Entonces, cuando eres adulto, Leticia, tú que me estás preguntando, es muy importante bajar en el subconsciente, y esta es la clave para la sanación, y es la razón por la cual, aunque leas un libro de las heridas de la infancia, no puedes sanar muchas cosas. Porque tienes que bajar hasta el fondo de tu mente subconsciente a sentir, recordar las memorias cuando te programaron esto y tú las aceptaste. Muchas veces leemos y decimos de dientes para afuera, sí soy valioso, sí soy suficiente, lo puedes decretar. Pero si en tu sistema límbico las neuronas tienen la programación no valgo y no soy suficiente, esas neuronas que están en el sistema límbico te van a controlar y te van a obligar a seguir eligiendo y creando cosas para sentirte insuficiente y sentirte rechazado. Recuerda que la herida de rechazo
se puede también manifestar como conductas que haces subconscientemente para rechazar a las personas. Tú rechazas a las personas, no te das cuenta y entonces las personas te rechazan y te sientes herido. ¿Por qué? Porque la memoria del rechazo y del dolor, del trauma emocional quedó guardado en tu subconsciencia. Por eso es muy importante bajar al centro, al fondo del subconsciente. Es absolutamente importante. Cuando en terapia, en constelación o en reprogramación o en PNL o en cualquier terapia, en temazcal, en la que sea, no llegas a sentir esa tristeza, ese dolor y no lo lloras, sino que no se siente, el no sentirlo lo deja atrapado. Una de las claves es poder sentir no soy suficiente y el dolor atrapado en esa creencia. Llorarlo unos minutos, unas horas o a veces 2 o 3 días y conectar con las memorias que te llevaron a esa historia y con todas las memorias de no valgo y no soy suficiente que viví en toda mi vida. ¿Ok? Esa es la clave. Una vez que has podido contactar con el dolor y lo has podido sacar, y hasta que saques todo es cuando realmente nos podemos reprogramar correctamente, entonces podemos crear otra historia. ¿Cuál es la historia? Soy una mujer valiosa, soy suficiente, merezco quedarme, merezco amar, merezco ser amado, merezco ser ayudado, ¿sí? Merezco ser feliz. Y ahí viene el otro tema. Esto se necesita reprogramación y reprogramación y reprogramación. Tienes que hacer al menos 3 semanas de reprogramación. ¿Por qué? Porque ya has vivido 40 años viviendo una historia. Entonces, es necesario pasar varias semanas o incluso varios meses reprogramando. Yo soy valioso, yo soy merecedor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Justamente pensando en esto, en el taller de Sanando las heridas de la infancia, vamos a llegar al dolor y les voy a regalar en el taller 2 meditaciones especiales. Una que van a repetir todos los días la primera semana para desprogramar y después una meditación para que se reprogramen ustedes mismos durante 3 a 4 semanas de manera consciente. Más esas meditaciones las vas a poder tener en tu teléfono, en tu poder, y las vas a poder seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Este es el diseño de ese taller creado especialmente por estos mecanismos. En una sesión, en una clase, en una ceremonia, en un temazcal, es muy difícil que todo quede sanado. Por eso necesitamos hacer el seguimiento. Así es que por eso está diseñado el taller. Si sientes que por ahí no hay valor, no hay alegría, pues adelante, te esperamos. Nos mandas un mensaje o te inscribes directamente en la página de alquimiadevida.org, alquimiadevida.org, te metes y ahí está ya el enlace para inscribirse directamente a las heridas de la infancia. Bueno, se pueden inscribir ya. Ok, esta es una. Vamos a dar otro ejemplo.
para que se entienda cómo funcionan. Vamos a trabajar la herida de abandono, que es muy, muy, muy frecuente. Es de las básicas. De hecho, ahora que estuvimos allá en Morelia y dimos un taller acerca de la estructura de la familia, a la hora de preguntarme cosas al final, la mayoría eran puras heridas de abandono, muy, muy frecuentes aquí en México. ¿Qué es la herida de abandono? El niño o la niña necesita sentirse seguro y necesita sentir que sus padres tienen fuerza y que sus padres le dan fuerza, le aplauden, lo sostienen, lo cargan, literalmente que sus padres están atrás, transmitiéndole su fuerza, su amor y su energía. Y esto es necesario. Cuando esto pasa y hay mamá y hay papá, el niño o la niña crecen fuertes, crecen con cuerpos fuertes, estables, sanos, cuando papá y mamá abrazaron, acompañaron, guiaron, hicieron todas estas cosas. ¿Qué pasa? La herida de abandono ocurre cuando uno de los dos o los dos padres desaparecen y se van y el niño no se queda con una explicación clara de qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, nace una niña y el padre se va, la niña empieza a crecer y simplemente detecta que solo está mamá. Y llega un momento por ahí de los 4, 5, 6 años que dice, bueno, todos mis compañeros tienen papá, yo no tengo papá. Entonces, no hay esa fuerza de papá. Cuando se va el padre, se lleva la energía masculina, se lleva la fuerza, se lleva el poder, se lleva la seguridad, la disciplina, se lleva toda la energía masculina que tenía que haber sido enseñada y dada, heredada en esta niña. Entonces la niña se queda sin fuerza porque el papá se va. Y lo que ocurre muchas veces es que mamá, al quedarse, también puede tener problemas de codependencia, de autoestima, y mamá se va a trabajar. Y muchas veces los niños se quedan sin papá y sin mamá. Se los entregan al vecino o al hermano, al tío, a la abuelita o a la guardería, la escuela de 12 horas al día. Y los niños se sienten abandonados. Cuando un niño se siente abandonado, pierde la energía, el cuerpo, la psique se desinfla completamente y el cerebro hace pues varias programaciones, que es soy débil. Acuérdate que en el rechazo es no merezco. En el abandono, el pensamiento y las creencias es no puedo solo, soy débil, no tengo fuerza y no puedo, fui abandonado. Y entonces hay una tristeza y hay un miedo al abandono. Y se crea un mecanismo que es el mecanismo de la persona dependiente. El cerebro siempre se va a sentir débil, siempre va a estar buscando quién me ayuda, quién me lleva, quién me saca a algún lugar, quién me da dinero, quién me mantiene, quién me va a querer. Y la persona dentro de su debilidad no puede sostenerse a sí misma, no puede ser feliz por su cuenta y va a buscar a alguien al cual pegarse
de una manera dependiente, aunque la persona que le da la supervivencia la maltrate. Entonces se vuelven dependientes de la persona infiel, de la persona mentirosa, dependientes de la persona mala, ¿sí? De alguien que no lo sabe querer, que no lo sabe amar, pero que al final de cuentas eligen quedarse con ellos, aunque sea para maltratarlos. Y estas personas se vuelven débiles. Los cuerpos de estas personas, ya vimos que en el rechazo se vuelven flacos y huesudos. En la herida de abandono, los cuerpos se vuelven blandos. Los músculos son blandos, la grasa es blanda y tiende a colgar. En las mujeres el pecho tiende a colgarse mucho. Los glúteos se cuelgan, el vientre se cuelga, la cara se cuelga desde muy jóvenes porque no tienen fuerza. Al ser abandonados, las personas se quedan débiles, se quedan tristes y entonces todo su cuerpo pierde fuerza, sus músculos no tienen poder, les cuesta mucho trabajo levantar cosas pesadas, ¿sí? Y característicamente son personas que caminan con una joroba, no pueden sacar el pecho, los hombros van hacia adelante, meten el pecho y crean una joroba. Entonces es gente que se cuelga con joroba, pueden tener un poco de sobrepeso, aunque no es característico un sobrepeso muy fuerte, ¿sí? Y siempre van a querer ayudar. Tienen una máscara que es el que ayuda a todo el mundo. Están buscando a quién pueden ayudar. En realidad están buscando quién los va a acompañar o quién les va a pagar con compañía o con un aplauso. La ayuda. Su máscara de yo soy buena onda, yo te ayudo, vente a mi casa, yo te doy de comer, yo te presto dinero, yo te escucho todo lo que necesites, y buscan personas también con problemas para que ellos puedan acompañarlos y dicen, bueno, yo soy bueno y te voy a ayudar. Estas personas pues a veces les ven la cara de tontos, les roban dinero, los abusan también, les hacen daño, los engañan, pero ellos no se van a ir de las relaciones. Son personas eminentemente codependientes. Dependen. Cuando estas personas se ponen muy oscuras, se hacen las víctimas todo el tiempo y culpan a todo el mundo por sus problemas. Culpan a los demás por los problemas que tienen. Se hacen víctimas y siempre los culpables son los demás. Nunca van a reconocer, bueno, el problema fui yo y la persona que puede salir adelante en todo esto soy yo. ¿Sí? Bueno, esta es la herida de abandono. Esta es una herida muy recalcitrante, muy difícil de sacar, como una mancha muy fuerte. Probablemente es de las más difíciles de sacar. ¿Por qué? Porque la persona no tiene fuerza y se siente víctima y se casa con esta historia, y la víctima tiene una creencia que es yo no puedo. Entonces crea la historia yo no puedo sanarme, y esto hace una catástrofe. De hecho, son personas que huyen de la terapia frecuentemente.
qué es lo que hay que hacer? Pues exactamente lo mismo. Es donde viene el proceso terapéutico. Primero hay que enseñarles la herida, estudiarla, enseñarles bien los diagramas, que lo puedan reflexionar por 2 o 3 días. Y después tenemos que ir a esa etapa de la infancia donde fueron abandonados, donde se sintieron abandonados, donde se sintieron débiles, donde se dieron el poder a la persona que los abandonó. ¿Ok? Y ya que los podemos llevar a ese lugar y sentir esa tristeza, sentir literalmente el arrancamiento de se llevaron mi vida, se llevaron mi ser. Esta sensación la pueden tener a lo largo de toda su vida. Se llevaron mi poder, se llevaron mi vida, se llevaron mi ser, ¿sí? Y se sienten profundamente débiles. Entonces, hay que llevarlos a sacar esa creencia y entender lo siguiente. Yo no soy víctima del mundo que veo. Yo no soy una víctima. Y en realidad yo puedo crear poder, fuerza, sabiduría, energía para sanarme a mí mismo. Yo me puedo convertir en mi propio sanador y yo puedo cambiar mi vida. Wow, esto es una persona que sale de la herida de abandono y reconoce, es falso que yo no puedo. Es falso que yo no puedo resolver las cosas. Es total y absolutamente falso. Entonces, una vez que esta persona empiece a recuperar el poder, todo esto es en función a meditaciones, desprogramaciones y reprogramaciones que tienen que ser dadas en un tiempo. Esto lleva días o semanas de reprogramación. La persona se empieza a sentir fuerte. Se le lleva a tomar la fuerza de su madre y a tomar la fuerza de su padre, unirlas en el corazón y recuperar su propia fuerza. Repito, esto también lo vamos a hacer en estos talleres, 24 y 25 de abril. Son meditaciones específicas para que la mente pueda recuperar el poder y la fuerza, ¿ok? Y después tenemos que estar reprogramando. Yo soy fuerte, yo soy poder, sí, yo soy fuego, yo soy amor, sí, meditaciones para que el cuerpo se empiece a empoderar. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Quitar la joroba, sacar el pecho. ¿Sí? Estas personas les gustan las sopitas calientes, les gusta las cosas blandas, no les gusta comer cosas crujientes y comen muy lento, se tardan mucho tiempo en terminar de comer. Les cuesta mucho trabajo acabar las cosas por sí solos. ¿Ok? Bueno. Y así tenemos 7 patrones, que son los patrones que vamos a ver en el taller. Vimos rechazo y vimos abandono. ¿Qué sigue? Pues la herida de traición, donde la gente se vuelve enojona, se vuelve fuerte, se va al gimnasio, se vuelven explosivos, desconfiados, controladores. Tenemos la herida de humillación, que son personas que engordan, que se hacen así como globito, engordan mucho
y que buscan ser como el centro de atención a través de la burla y de permitir que los demás los humillen. Son personas que se hacen masoquistas, trabajan en extremo, no se perdonan, se castigan, no se permiten descansar, son masoquistas, ¿sí? Los de herida de humillación. Después vamos a tener la herida de injusticia, que son las personas rectas, rígidas, excesivamente rectas, excesivamente exigentes con ellos mismos, y entonces se vuelven muy duros de la columna. Frecuentemente tienen problemas de ciática, problemas de juanetes, de rodillas, de columna lumbar, fracturas. Es gente rígida, gente muy dura, tienden a ser delgados, no tienen pompis tampoco, ¿sí? Las pompis son mucho de las heridas de traición y de humillación, que son muy grandes. En injusticia la gente es muy rígida y no se perdona a sí misma, son muy exigentes consigo mismos. Después viene la herida de abuso, donde las personas se vuelven crueles con otros y consigo mismas, y viene al final las heridas de tortura psicológica y física, donde la gente adopta patrones de crueldad narcisista. Tanto madres como padres se pueden volver narcisistas, ¿ok? En la herida de tortura. Todas estas 7 heridas las vamos a ver una por una, ¿sí? Y vamos a ver su estructura, vamos a hacer meditaciones para regresar a la infancia en cada una de las heridas y vamos a sanar. Todos tenemos 2 o 3 heridas fuertes, y pues también sanar todas estas cosas nos hace mucho bien para el cuerpo y pues para todas las personas. Así es que bueno, en este taller 25 y 26 de abril, 2 de mayo, pues te va a ayudar a entender qué heridas tiene tu pareja, qué heridas tienes tú, qué heridas tienen tus hijos, y te va a ayudar a entender cómo tratarlos, cómo abrazarlos, cómo hablar a las personas, incluyendo a tus jefes, tus compañeros, conocer qué heridas tiene cada quien y cuáles son las mejores palabras para tratarlos, para curarlos, para abrazarlos, para consolar a la gente. De alguna manera, al comprender y entender estas heridas, te puedes volver un sanador de tu sistema familiar, de tus hijos o inclusive de tus nietos. Y lo más importante, un sanador de ti mismo. Como todos los talleres que hacemos, pues están creados con máximo amor y con máxima intención de sanar colectivamente. Un tema es que cuando hacemos estos talleres colectivos, la energía de sanación se hace mucho más profunda. Así es que bueno, los esperamos 25, 26 de abril. El taller es de 8 a 10 de la noche, más el 2 de mayo, y lo podrás tomar en la comodidad de tu casa. Tiene un costo de 1,200 pesos, ¿sí? 1,350 pesos, perdonen ustedes. Para público en general, pues lo puedes tomar ahí en tu casa. Entonces, bueno, pues estamos esperando. Todavía hay algunos lugares disponibles. Y bueno, pues con esto terminamos esta clase. Espero que les haya contribuido y servido de alguna manera. Nos vemos la próxima semana con un poquito más de este interesante tema. Nos vemos, que estén muy bien y muy buenas noches.